Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Saldaña. Y yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Bienvenidos a Psicología para Hombres. Este es un podcast en donde vas a explorar la mente masculina y a entender sus problemas y cómo enfrentarlos como hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast favorito de psicología para hombres. Aquí los saluda su más ferviente admirador de ustedes, por ustedes y no más de ustedes, mi estimado Israel Villalobos, aquí su psicoterapeuta de cajón favorito. Y me acompaña como siempre mi estimadísimo Carlos Saldaña, que viene hoy con la parte de la culpa exacerbada, más no poder y un pensamiento crítico, autocrítico, destructivo. ¿Cómo estás, mi estimado Charlie? Muy bien. Oye, sí, con la culpa de habernos metido una broncota la próxima semana de qué hicimos, Isra, qué Ya sé, hicimos, oye, qué acabamos de hacer. sí, no sé, sí, qué Sí. chingados estaba pensando, ¿verdad? De esos que Este, sientes la culpa inmediata, el ya sé. remordimiento, la Y, vergüenza. y es precisamente parte de lo que, digo, no les vamos a hablar tanto del tema hasta que ya cuando le diga doctor Charlie. Ahí Esta es una está mi pequeña pista, ¿verdad? pastilla. Pero sí, la realidad es de que el pensar, hoy lo que vamos a hablar es algo, un tema, yo creo que de los temas más relevantes que existen, Charlie, en la parte de la mente humana, y es la parte de la crítica, el pensamiento crítico y la parte de la culpa. Ah, cómo nos jode la vida esta parte, y hablamos también del por qué existe y por qué es necesario, ¿va? Pero antes de empezar, Charlie, antes de empezar, quisiera primero agradeciendo a las personas que nos escuchan. Puntualmente muchas personas que nos escuchan y pues bueno, quisiera agradecerle a Malvicho29 que nos escucha, a Alejandro Espinosa, a Camacho, y también a Elizabeth Rubio que nos escribe desde Perú, desde Cusco, Perú. Ah, Saludos qué a todos allá chido. en el Cusco, un gusto y en verdad gracias por escucharnos, la verdad lo hacemos con muchísimo cariño. Qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando vemos esos comentarios, la neta, está muy padre. Sí, queremos interactuar más con ustedes. Si quieren, déjenos preguntas, algo ahí que quieran compartir. Lo podemos hacer anónimamente también. Si quieren, mándenos un mensaje anónimo, ¿no? De que mencionen mi historia de tal tema, ¿no? Sí, exacto, o sea, puedes ponerle ahí pelo 69. Me gustaría saber, por ejemplo, qué pasa si, por ejemplo, a mi pareja no se le para, ¿no? O por qué mi esposo es tan enojón, ¿no? O cómo le hago, por ejemplo, si mi esposo siempre me critica a cada ratito, ¿no? Entonces, pues aquí les podemos dar un punto de orientación, ¿no? Igual para los hombres, que al final de cuentas, este podcast está diseñado para ellos. Pues obviamente temas a los cuales, pues dices, ¿sabes qué? Pues tal vez no puedo pagar una terapia ahorita, pero quisiera ver qué tan buena idea es ir a terapia, que digo, nosotros siempre lo decimos, pero pues obviamente es generar esa confianza, ¿no? Del tratar de mejorar nuestra salud mental. Fíjate que precisamente hoy estaba viendo, salió en la parte de Forbes, tengo ahí, sigo a la página de Forbes, y mencionan que el segundo mal posterior más complejo después de la pandemia, ¿cuál crees que es, Charlie? Después de la pandemia. Ay, Ajá, ¿cuál? la salud mental. Espérate. O sea, lo que viene en la próxima, en este próximo, todo este próximo siglo, o bueno, ya empezando, son todos esos problemas detonados después de la pandemia y todas las cosas Wow. que se detonaron No, a qué raíz y se importante, vuelven ¿eh? un problema en la salud mental. Y la Sí, neta, Isra, digo, ya había visto estadística hace tiempo de que, por ejemplo, problemas, trastornos como depresión, ansiedad, son la segunda causa de incapacidad laboral sí. más alta, ¿no? Dices, ah, caray, ¿cómo va? O sea, es así de importante, ¿verdad? Y cada vez se va a volver más importante. Y pues ahí todos los que van a terapia con el ChatGPT, anímense a abrirse un poquito más con un ser humano, ¿verdad? Y a trabajar cosas juntas porque esa es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, esa tendencia que tenemos los hombres de repente ante las cosas difíciles nos volvemos una conchita, nos encerramos, nos defendemos y ya no digo nada. Sí, me cierro emocionalmente. Es una de las cosas que vamos a platicar hoy, uno de las derivadas de la culpa, de la crítica, cómo se maneja, ¿no? Pero eso es algo que afecta mucho, mucho de que un hombre busque ayuda, ¿no? Fíjate, dice Me lo guardo. puntualmente la parte de Forbes, dice, una sociedad que no atiende la salud mental desde su infancia y juventud se expone a un incremento en las tasas de violencia y delincuencia. Dice, el crimen organizado se nutre no solo de las desigualdades sociales, sino también de las vulnerabilidades emocionales. Madres, sí, o sea, dice, aunque el término pandemia se utiliza originalmente para referirse a la propagación
enfermedades infectocontagiosas a escala global, la magnitud y el alcance de las afecciones de salud mental, así como su rápido incremento y la fuerza de su impacto en las diferentes esferas de la vida de las personas, sus familias y comunidades, llevan a muchos a considerarla en cierto sentido una pandemia silenciosa a gran escala. O más formalmente, una crisis de salud mental global, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. O sea, ¿Te no lo acuerdas está que diciendo cualquier mencionábamos? hijo de vecina, ¿verdad? No, completamente. La sesión pasada que hablábamos precisamente de un dato de que era una epidemia silenciosa, la soledad en los hombres era una epidemia silenciosa. Igual declarado por la OMS, y mira, yo creo que tiene mucha relación, ¿no? Con esto de Totalmente. que de repente nos vamos quedando solos, enemigos. Escucha, el podcast pasado estuvo muy bueno, la Sí. importancia de los amigos. Oye, ya sé, un chorro de cosas que también me faltaron por decir en ese podcast, que yo me quedé, ay, güey, o sea, y fíjate que estaba escuchando La Corneta, es uno de los programas que me gusta mucho con este Videgaray y el Estaca, que no nos conocen, pero les mandamos un saludo. Yo siempre ando saludando a gente que no me conoce, Ya me vale sé. madres, güey, algún día los saludaré, hermano, y les diré, güey, ya te escuchaba, cabrón. Entonces, la parte, que mencionaban, y precisamente decían, ¿no? O sea, que actualmente de las nuevas generaciones, la enorme mayoría no busca vincularse con personas. De hecho, los hombres, más del 50, el 25% de las personas son totalmente ajenas a tener amigos. Y eso está bien cabrón. Qué feo. O sea, porque... Y sí, es como muy deprimente la estadística, ¿no? Ujú. Porque si ves que los hombres de verdad va pasando el tiempo y de tener 5 amigos ya nomás tienen uno o ya no tienen ninguno, ¿Eh? ¿sabes? Entonces, uf. Estamos pasando en una temporada muy paradójica, ¿no? Estamos muy conectados, pero muy desvinculados. No Es sé. correcto, y es lo que mencionan, ¿no? O sea, puedes tener un chingo de amigos en Facebook, pero la realidad en tu vida personal no tienes a nadie. Y cuando Ujú. estás tronado, ninguno de esos amigos, en su mayoría, pues va a la ayuda, ¿va? Pregúntale al Chicharito. Otra vez va a decir, no, pues deja descansar a este cabrón, ¿no? Allá Pero criticándolo, criticando al ya sé, güey. fíjate. Y precisamente vamos a esta parte, Charlie, porque el tema no, en verdad el tema es de mis favoritos, pero no, hoy te tengo dos pinches peliculones, pero señores peliculones que en lo particular, Charlie, en lo particular, son de mis favoritos. O A sea, ver. son de mis dos películas favoritas. Me dolería, o sea, quiero hacerte sentir tan culpable que si no le atiné a Charlie, neta, o sea, dejo de hacer el podcast. No, no te Es no, te creas. importante. Me No, acaban de no poner un sería bien pinche ultimátum. ojeta, no. Ah, no, como que así trato a mis pacientes, de casi, casi. No, no es cierto, no es cierto. Todos mis pacientes, no, ya saben que nunca los atiendo No así. hay, no hay presión, no hay No, no presión. hay no hay presión, pero chinguenle, ¿no? No, no es cierto. Y la realidad es de Me que, vas a bueno, hacer sentir muy culpable, Isra. ya sé. Ahorita va. Bueno, la primera película. Digo, esa desde niño, cuando la vi, en verdad me encantó, ¿no? Y digo, de adolescente, pues obviamente cuando... De hecho, a mí me gustaba el libro lo desarrolló alguien llamado Víctor Hugo, ya creo que teje mucho, pero la película en una de sus frases dice, enseñar a los ignorantes tanto como se pueda. La sociedad es culpable de no dar instrucción gratuita y debe responder a la oscuridad que produce. Y sí, un alma sumida en las tinieblas comete un pecado. El culpable no es en realidad el que peca, sino quien no disipa las tinieblas. Ah, esa pinche frase, como está chingona. Y esa la decía Jean Valjean en esa película protagonizada por Liam Neeson. El elenco estaba chingoncísimo. Era esta Claire Dance, esta Uma Thurman y Liam Neeson, y por supuesto el buen Jeffrey Rush, que no mames, hizo también una pinche escena más. O sea, la película se vio magistralmente porque acababas odiando su personaje. ¿Sí? Ajá. ¿Qué película es, mi No Charlie? manches, Isra, te voy a fallar. No, hombre, no me dejes. Ah, esa Charlie, no te Sí, creas, no, no. no, no te lo he visto. A ver, dime cuál Fíjate, es. y está bien, pero fíjate, si no la has visto, en verdad, date la oportunidad. No tanto la película, sino el libro. A mí me gustó mucho cómo desarrollaron la película, porque sacaron varias versiones. La versión que sacaron después fue con ¿cómo se llama? El que le hace de Wolverine, Hugh Jackman. Pero le hicieron un musical, güey, ahí sí donde chinga, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué les encanta destruir tanto las cosas con musical, no? Y digo, y se quisieron basar mucho como en estas obras de teatro de Broadway de hacer la película cantada, ¿no? O la obra, cantada, ¿no? Y la película, Charlie, se llama Los Miserables. Los Los Miserables, Miserables de fíjate, Víctor mira. Hugo. Y la realidad es de que, Le voy a dar este, chance. Creo que la vi en un mal momento porque no recuerdo así que me haya impactado tanto. Seguramente no.
no le den un buen momento, pero fíjate que le voy a dar chance otra vez. Sí, no, Sí, creo que es que se me hace que yo vi esa en la versión la cantada verdad, y sí, por eso no, como que no conecté. Sí. no puedo decir que era mala, porque por ejemplo, a comparación estaba Hugh Jackman y estaba esta, ¿cómo se llama? También Anne sale Russell Hathaway. Crowe, ¿no? También. Russell Crowe, de hecho, sale del capitán Javert, del inspector Javert, que es el Ah, malo no, de entonces no, la. no había visto la clásica, ¿eh? Qué bueno que me dices para Pero verlo. fíjate, en verdad, o sea, hasta la actuación de este Jeffrey Rush, porque ahí, en verdad yo creo que es el ejemplo más claro de la culpa, Charlie. O sea, y para quien no la ha visto, lo siento, se los voy a espolear un poquito, ¿no? O sea, es de una persona que fue encarcelada injustamente. Y al ser encarcelada, pues él de una u otra forma sale y cuando paga esa penitencia, él empieza a hacer todo lo posible por ayudar a los demás, a tal Mm, grado que se vuelve en alcalde. Y para esto, pues cuando él empieza a tener ya ese recurso, ese dinero, él tenía una fábrica, pues tenía sus trabajadores y pues ahí trabajaba una mujer que puntualmente, pues era de sus trabajadoras, ¿no? El caso es de que él empieza a poner ciertas reglas y valores y se supone que ella, pues al final de cuentas, decían que se prostituía para poderla dar de comer a su hija, que se llamaba Cosette. Y bueno, pues para no hacerte el cuento muy largo, él acaba despidiéndola. Él, obviamente, digo, sin saber el contexto de las cosas, porque la realidad es que ella no hacía eso. Y ella empieza a penar muchísimo, viendo deteriorada su vida al grado de sí acabar en la prostitución y enfermándose. De hecho, acaba con una neumonía terrible. A mm, la hija la deja encargada con otras personas. Y al grado cuando él, un día, pues, caminando, la mamá, pues, de Cosette le dice pues, o sea, que lo despreciaba y que lo odiaba porque gracias a él, ella había acabado ahí, ¿no? Y cuando él sabe esa historia, pues obviamente le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, yo no lo sabía y trata de cuidarla y protegerla, al grado de hacer todo lo que puede para tratar de salvarla. Desafortunadamente, pues no puede, ¿no? mm, Entonces, en el Inter va a buscar a la hija para hacer responsabilizarse de ella y ahí es donde empieza toda la dinámica y ocurre precisamente la Guerra Civil de Francia que en verdad, no, o sea, digo, ya no te digo más, pero es ahí donde otra vez se desencadena la parte de esa persona que acaba siendo otra vez juzgado y criticado por la culpa, pero también él escondiendo su verdadera identidad, que era el haber sido un ladrón. Entonces, cuando él dice su verdadero nombre, pues obviamente es buscado, es atosigado hasta el grado de la muerte, ¿no? Digo, eso ocurre en el libro, en la película ocurre diferente, no les voy a platicar el final, porque el final es bastante agradable en esa película. Pero en verdad la actuación es otra cosa. O sea, en verdad acabas así metiéndote a la historia bien, mm. bien chingón. Lo que no, vas a ver pendiente. Sí, no, sí, de verdad, y los que nos escuchan, dense la oportunidad de ver, pero es la versión del 98, la Del versión que 98. es con Liam Neeson, Mm. es gran reparto y muy buena película. Y pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, para hablar así de la película, pues que me encanta la pinche película. Muy bien. Y pues bueno, va la segunda. La segunda está más fácil y de hecho es una de las razones, fíjate, tan así me gusta que lo que tengo tatuado aquí es parte de lo que dice en el anillo que lleva el protagonista. Pero, a ver, no vi tus tatuajes. No es el que hacer porque como se está Ah, haciendo de ella. cambio de color. Sí. Entonces, Está escrito en lenguaje en élfico, hebreo. gordo. En hebreo, no, en Mordor. Está escrito en, Entonces no en sé. arameo, no, no, está escrito en hebreo. Y no te voy a decir la frase, porque es una frase que viene en el Talmud. No soy judío, puntualmente me llamo Israel, sí, pero no soy judío. Y estoy completamente ajeno a todo el pedo de Palestina y todas esas madres que están pasando, ¿no? Desafortunadamente, esas son cosas que el ser humano se encarga de destruir y pues tratamos de reconstruir nosotros, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí va la película, mi Charlie. Esta película se llama. Fíjate, bueno, no tengo cómo se llama, ¿verdad? Pero una de las frases que dice el protagonista dice, poder es cuando tenemos justificación para matar y no lo hacemos. Eso es poder, Amon. Eso es poder. Y también sale como protagonista en esa película Liam Neeson. Ya te darás cuenta que ese pinche actor me gusta mucho. Oye, ya vi, sí. Sí, Ajá. no. De hecho, cuando salen estas películas de que le secuestran a la hija y la chingan, no, te digo que me pasó un chingo, ¿no? Y de hecho, ahorita que acaban de sacar la versión nueva, la de Naked Gun, me da pendiente irla a ver porque no quiero que arruine esa expectativa Ah, que ya yo sé, tengo de ¿verdad? ese Se te va a cabrón. caer un héroe. Pero la realidad es que es muy buena película, ¿no? Y la realidad es que la actuación ahí es increíble, o sea, es una gran película. A ver si le atinas. A ver, dime de nuevo, ¿sale Liam Neeson y quién no sale? Sale Liam Neeson,
sale, Película en blanco y negro, es en blanco y negro, es Ah, en claro, blanco y la negro. lista de Schindler. Exactamente, Ay, muy exactamente. buena, qué película. Eso sí, está muy buena. Esa película me gusta mucho porque es el claro ejemplo de cómo vivimos la culpa. O ¿Qué sea, significa el vestido rojo? fíjate que lo que se supone es que es la parte de la libertad que se pierde. Según esto es lo que Mm, trata de dar a entender el director, si no mal recuerdo, cuando vemos a la es una niña. escena icónica, ¿no? Al Esa final de escena la yo creo que sí, película, y una digo, si te niña, fijas es que todo es en blanco y negro excepto la niña del es vestido cierto, la rojo. niña, ajá. Y cuando ves a la niña ya en la pila con los demás muertos, pues es cuando dices, ahí muere toda la libertad, ¿verdad? Ahí muere toda la inocencia, toda la bondad del ser humano, o sea, ahí se fue. Mm, Y en verdad qué es bueno el icónica, o sea, simbolismo. toda la Sí. película, o sea, la actuación, ¿cómo No, se hombre, qué actuaciones tan tremendas, muy chidas, muy buena película. el segundo que sale ahí, o sea, bueno, son tres puntualmente que para mí son como los claves. El primero es Liam Neeson, que va a ser Oscar Schindler. El segundo es este Ben Kingsley, que ese güey también como es un pinche señor actorazo, que sale de Isaac Stern en esa película. Y pues Ralph Fiennes, que es el pinche malo de la película, que digo, pues Sí, varios en particular, pero él es uno de los comandantes, que es el comandante Amon, que hijo de la chingada, lo odio al perro sí, enfermo. no, es bien odiable. Pero no, la Y, verdad, gran película. Sí. gran película, ¿no? O sea, la actuación es increíble, el ejercicio está muy bien hecho y pues la realidad, ¿no? O sea, habla mucho de ese alemán, y lo dices así, o sea, de ese alemán que decidió salvar más de 1.100 judíos, o sea, 1.100 judíos. Y de Qué hecho, en la, padre, en la qué última parte, historias. cuando dice, ¿sabes qué? Es que pude haber salvado más. Fíjate la pinche culpa y la crítica hacia sí mismo, decir, es que pude haber salvado más, pude haber hecho más. Y de hecho lo que dice en el anillo, bueno, puntualmente es algo que está escrito en el Talmud, y me puse a investigarlo, incluso en la fábrica de Oscar Schindler, afuera está esa leyenda, y creo que también en la cripta de él, que dice precisamente esto que tengo aquí, que dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Y esa Mm, frase se me hace, o sea, yo creo que si todos los seres humanos tuviéramos la posibilidad de ayudar a una sola persona, Charlie, este pinche claro. mundo sería otro. Sí, 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 tuviéramos esa visión, ¿verdad? De la vida. Así es. Sí, y entonces, y fíjate, y de hecho podemos hacerlo, ¿eh? La próxima, digo, estoy haciendo ahí algunas gestiones, ojalá que se pueda, para poder hacer el próximo podcast en el hospital. Ah, sí me habías dicho que Entonces, querías hacerlo mientras y donabas ahí hablé plaquetas. con un par de personas a ver si nos pueden dar posibilidad para que vean cómo funciona la dinámica de la donación de plaquetas. Porque en verdad, y voy a seguir insistiendo en esto, hay muchas personas que necesitan ayuda, niños principalmente que necesitan ayuda. Y digo, yo sé que afuera hay muchos malos, mucho malandro, muchos sí, pero también hay personas buenas. Y a veces esas personas buenas no hacen. Mm, Y no hacen porque no saben, porque tienen miedo, porque tienen duda, porque no saben cómo funciona. Y eso es ayudar. Y eso es ayudar. ujú. Entonces, por eso lo quiero intentar de esa forma. Ojalá que lo puedan ver. Va a estar en YouTube, obviamente, ahí para que puedan ver. Ojalá que no me lo banen. Pero la intención es esa, que vean la dinámica y cómo funciona. Muy bien, Desde el no, hospital perfecto. número 3 del Seguro Social. Lo vamos a hacer. Entonces ya le estoy haciendo promoción, ¿vale? Todavía no me dicen que sí. Pero bueno, ok, vamos a empezar de lleno, mi estimado Charlie, con el tema, porque precisamente es aquí donde viene la parte, ¿no? ¿Cómo entenderías tú en primer punto cómo es que el hombre acaba gestionando primero su crítica y después su culpa? Pues es que, fíjate que leyendo el tema, se me hace que hay muchas formas, ¿no? Realmente de qué hacemos con esta emoción. Una de las emociones más pesadas, ¿no? De esas emociones que intentamos echarlas a un lado, ¿verdad? Así como que te la voy a echar a ti porque yo no quiero cargar con esta fregadera, ¿sí? Entonces, la culpa, creo que es una emoción muy interesante, nos puede ayudar a distinguir si estamos yendo por el camino que consideramos correcto, ¿sí? Y nos puede hacer cambiar, ¿no? Algún comportamiento, alguna situación que hicimos, pero cuando se sale de control llega a ser sumamente difícil y dolorosa y te empieza a generar vergüenza, ¿no? Vergüenza que es, pues básicamente ya sentirte mal contigo mismo, ¿no? O sea, ya sientes que tú eres el que estás mal. No es lo que hice, sino yo soy el que está mal, ¿sí? Y creo que es muy fácil ya cuando empiezas a ver todo esto. Qué fácil es que esos mensajes vengan desde adentro, ¿no, Israel? Qué fácil por todas las cuestiones que nos rodean,
todo el contexto en el que vivimos y mucho como hombres, ¿eh? Se espera mucho de nosotros, ¿sí? Se espera mucho de, porque eres hombre, entonces tienes que hacer y ser de cierta manera, ¿sí? Sí. Y entonces, si tú no llegas a esas situaciones, si tú, vamos a poner un ejemplo muy aterrizado, si tú no eres productivo, si tú no eres exitoso, si tú no eres proveedor, ¿qué se va a pasar? Sí, pues empieza la parte de la culpa, ¿no? Empieza. Viene tremendo, ¿no? Acompañada de una autocrítica que probablemente internalizamos de una forma sin darnos cuenta, ¿sí? Y que puede ser tremenda, ¿no? Sí. Fíjate, yo estoy sumamente consciente de que los seres humanos, cuando buscamos esta dinámica, empatar a cumplir expectativas, a ser personas funcionales, empezamos mucho con la parte de lo que aprendemos cuando niños. Y fíjate que esto, y es aquí donde, para todas las personas que nos escuchan, no sean tan culeros con sus hijos. Y lo digo en este término muy general, no por crítica, sino por el hecho de la evidencia. Y quiero referir a esto porque evalúen un poquito el contexto de cómo están sus hijos con ustedes. Qué tan críticos somos a veces incluso ya con nuestra propia familia. Muchos de los problemas, incluso en terapia de pareja, se resuelven cuando dejamos de ser tan críticos, cuando dejamos de ver el error en otros. Y muchas veces no sabemos el contexto de dónde proviene. Y si hacemos un poquito de retroceso, nos vamos a dar cuenta de cómo fue nuestra película, ¿no? Y si nosotros tuvimos figuras que fueron muy, muy castigadoras, muy, muy observables al hecho de todo lo que hacemos, de estar vigilando constantemente nuestros errores, pues vamos a darnos cuenta que nuestro sentido de crítica se vuelve cada vez más denso, más consistente. Y voy a exponerlo así. La crítica es necesaria y yo considero incluso en la parte científica donde a partir de los 6 años ya vamos madurando este sentido de lo bueno y lo malo. Y la parte de la crítica sirve precisamente para eso, evaluar la parte de lo bueno de lo malo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando empezamos a darle más peso hacia lo que hacemos mal? Y estamos en un entorno donde las cosas se vuelven en una constante de observación de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Pregúntale al Chicharito ahorita, otra vez va por cabrón. Pero es precisamente eso, o sea, empezamos a formar una idea de nosotros al qué tengo que cumplir, qué tengo que hacer, tengo que hacerlo bien y cómo es hacerlo bien, hacerlo perfecto. Entonces, cuando no empiezo a hacer las cosas bien, cuando al exponerme y tratar de que el mundo me vea como yo soy, pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, al estar jugando me caigo, me raspo o se me sale un pedo, me hago pipí, por ejemplo, estando en la escuela y los niños se burlan? Ujú. Pues ya tengo una parte crítica hacia mí donde sabes que soy un pendejo. La vergüenza, La exacto. vergüenza, ¿sí? ¿Qué pasa cuando después llego a casa y le digo a mi papá, papá, pues es que fíjate que me caí? Oye, pero traes todo el pantalón lleno de pipí. Sí, pues es que me caí y me oriné pues, de la vergüenza, ¿no? Ah, es que como estás pendejo, y es que ¿por qué chingados haces eso? Es que pareces señor y empezamos. Y vaya que eso. Somos una mierda a veces, o sea, y en esa parte, cuando somos así de críticos, o sea, y lo estoy usando en base a esa misma crítica, ¿eh? O sea, somos tan agresivos con nosotros y con las personas que externamos lo que nosotros vemos en nosotros mismos. ¿Sí? Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? A ver, ¿y si fuera un poco más tolerante? ¿Y si escuchara un poquito más el contexto antes de empezar a reclamar o empezar a criticar o empezar a juzgar? Pues otra cosa sería. Pero si te fijas, Ujú. decimos, bueno, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué soy crítico? ¿Por qué después cuando critico, cuando lacero y cuando hago comentarios culeros, después me siento mal? Porque viene la parte de la culpa, o sea, es esta parte escondida que está solamente esperando a que cometas el error para restregártelo en la cara. A ti también. Claro. ¿Y qué Entonces, efecto crees que pueda tener eso, no? O sea, si lo vemos a lo largo del tiempo, o sea, un niño que recibe una crianza o experiencias como estas, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando comete un error? ¿Qué va a hacer cuando, pues, probablemente se lo va a callar, ya no va a decir nada, se va a hacer esta parte defensiva? Isra, ¿tú cómo manejas cuando recibes críticas? O sea, ¿qué haces tú cuando recibes una crítica? ¿Qué sientes? Ahorita estaba pensando en eso yo cuando empezamos el podcast, está gacho, ¿no? Recibir críticas de repente, aun cuando son, eh, ¿cómo se llaman? Críticas constructivas. es que Este, partiendo desde ahí, Charlie. y O sea, creo que es algo interesante. A ver, tú cómo, o hombres que conoces, ¿ah? ¿Cómo reaccionan ante la crítica?
Fíjate, yo la neta soy pésimo, pésimo en la parte de la crítica, o sea, yo no me voy a poner en el plano de sí, es que yo utilizo muchas herramientas y soy una persona bien zen y encuentro la forma de resolver, no, 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 o sea, la cago a veces terrible, soy un ser humano, ¿sí? ¿Y cómo confronto esta parte? O sea, si la crítica que me hacen me duele, reacciono mal. Si la crítica que me hacen no me hiere, reacciono bien. Esa es la realidad, Charlie, esa es la Ok, realidad. Sí, o sea, pues fíjate que yo pensaba, por ejemplo, y a mí me pasa esto seguido, he descubierto que tengo yo una tendencia como a defenderme, ¿sabes? A claro. justificarme, incluso en una crítica, constructiva. Y pensaba en la cuestión de las tareas, ¿no? En sus momentos cuando en la universidad, en la maestría, ¿no? Y así, que ya ves que te ponían algunos comentarios. No, pues yo la verdad, yo sí Y era el chinga que defenderte, contestaba. ¿verdad? Me podía haber sacado un 95 y yo decía, "Ah, chinga, ¿por qué? Mi respuesta estuvo bien". Y le contestaba, maestro, no, es que tal cosa, ¿no? Entonces, digo, lo hacía de una manera diplomática, obviamente. Pero sí, sí, fíjate que es algo interesante. O sea, y es una de las reacciones más normales, la parte defensiva, ¿no? O sea, como en lugar de aceptar, esto es una diferencia importante entre hombres y mujeres. En mujeres no es una regla, obviamente, esto, pero suele verse más frecuente. En mujeres se da una culpa más ansiosa, Sí, ¿sí? La mujer se preocupa y vemos un poquito más esto, ¿no? Como que muchas mujeres tienden a devaluarse a sí mismas, a sentirse como bajan su rendimiento, ¿no? Y todo esto. Y en hombres se ve mucho dos tipos de reacciones. O por un lado se pone defensivo, externaliza, se enoja, ¿sí? Porque para nosotros como hombres, de manera sí, general igual, es más fácil sentir enojo, ¿no? O es más aceptado ante la sociedad sentir enojo que las otras emociones, ¿no? Entonces como sí. que fácilmente nos vamos a esta parte, ¿no? De hecho, Y si te la fijas, por eso otra, los problemas. el otro camino rápidamente es, Bueno, uno es el defensivo y el otro es interiorizarlas. O sea, ya cuando recibo una crítica y ya no digo nada, ya no comunico nada, dejo de hacer cosas y me pongo medio depresivo, ¿sabes? sí. Entonces se me hizo bien interesante porque sí, o sea, yo creo que es hasta muy orgánico, ¿no? Que se va dando esta respuesta. Fíjate, hay dos cosas que ocurren, por ejemplo, en el sistema de terapia de parejas de Gottman, donde de hecho hay cuatro jinetes que se llaman cuatro jinetes del apocalipsis, y hay dos de ellos que son bien culeros. Uno es la parte crítica y la otra es algo que le llaman como Stonewall o muro de piedra. Y Mm. estos regularmente los hace el hombre, o sea, en verdad tienes mucha razón en eso, porque el hombre cuando lo lastimas en lo que hace, regresa la crítica con más agresividad, o sea, o te humilla, o te insulta, o te sobaja, o sea, te reduce, porque lo estás lastimando. O la otra parte es donde me vale madre, te ignoro, pero me quedo con toda la situación adentro. Exacto, me Y ya no me abro, evado, ya no ya hay no posibilidad hablo, de me poder cierro conversar conmigo. emocionalmente, exacto. Sí. Sí, y si te fijas, es correcto, o sea, la funcionalidad es esa. Ahora, ¿por qué el ser humano tiende a hacer eso? Y yo creo que en esta parte es bien importante entender que los seres humanos podemos ser adaptables a cualquier circunstancia, podemos equivocarnos a cualquier circunstancia, pero las figuras que tenemos regularmente son figuras que nos dicen que no debemos de equivocarnos. O sea, en una constante, e incluso la misma sociedad te dice, es que si tú te equivocas, entonces no sirves. O sea, tenemos evaluaciones de desempeño en las empresas donde medimos orgánicamente lo que hace bien o mal una persona y si no lo haces bien, entonces eres juzgado y criticado por ellos. Y aquí es donde tiro también un chingo de caca, sí, porque lo voy a hacer. A las partes docentes, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño va a la escuela y reprueba? O sea, haz de cuenta que, o sea, está haciendo el peor error de su vida. Espérate, güey, espérate. Es O que sea, sí vemos mucho esa vas tendencia. a reprobar el Marcamos, año, güey, vas a exacto. reprobar el año. O sea, y luego, ¿ya no Oye, y es sirvo o que qué? el 5 te lo ponen con rojo y te lo encierran y todo, Claro, y te ponen y el todavía 9 y el esa 10 y te pinche quedas, abejita bueno, así de, eh, de su hijo no jaló bien en suelen pasar clase. desapercibidos, exacto. Ajá. O sea, de hecho es eso, o sea, es a lo que voy, Charlie. O sea, la parte buena es tu responsabilidad y lo tienes que hacer, ¿sí? Pero la parte Eh, mala, uy, la parte mala no, qué chulada. O sea, Eso te lo llega voy y a enmarcar. desemboco. Y hasta hay docentes y hasta hay maestros que se ensañan bien culero con los morrillos, güey. O sea, llegan y sacan toda su pinche catarsis de todo, de cómo les ha ido en la vida y van y le sacan toda la basura.
Y lo disfrazan con la parte de, no, es que yo le exijo porque quiero que sea el mejor. Chinga tu madre, güey. O sea, así no se hacen las cosas. ¿Quieres enseñarle a una persona a ser el mejor? Evalúa la película completa. Evalúa la parte crítica, pero también la compasiva. No nada más te vayas a tirarle cagado a un morrillo. Y en verdad, eso pasa en todo momento. ¿Qué pasa después cuando el niño reprueba? Oye, digo, ya más a fuerza le tiene que enseñar las calificaciones a los papás. Ahí va la segunda tunda, güey. No, es que pinche esfuerzo que hacemos, y es que tú no valoras, y es que a ti te vale madres, y es que la chingada, y ves que andamos en putiza, y como si para ti no fuera. O sea, es crítica tras crítica tras crítica. ¿Cómo crees que se siente el morrillo? Claro, no te quejes, debes de ser bueno y fuerte, no debes de, es inaceptable que cometas errores. Ah, Parece que a veces lo que nos rodea, cultural, socialmente, se convierte mucho en estigmas, ¿no? Como en mandatos que tenemos, de las redes básicamente. sociales, no te vas tan Exacto, lejos, de las redes Charlie. En sociales. las ¿Cómo redes tienes que sociales, o sea, ser? O sea, tú ves una eh, persona, si ahorita, por ejemplo, sube Lalo algo de un reel así que donde digan, ah, la chingada, pinches psicólogos están bien pendejos. O sea, y es un ejemplo, digo, no estoy diciendo yo soy psicoterapeuta, entonces, no me voy a echar caca. Pero voy a poner este ejemplo. O sea, ¿qué pasa si yo dijera esto o alguien en contexto toma parte de mi información y lo reduce y lo pone en internet? Pues me van a funar. ¿Por qué? Porque la gente es bien crítica. O sea, vivimos en un entorno bien crítico. Nadie se puede equivocar. Por eso es que la gente cada vez es menos feliz, Charlie. O sea, claro, todos tienen que cumplir a huevo las expectativas. Todo mundo tiene que ser asertivo. Todo mundo tiene que resolver. Todo mundo tiene que hacer las cosas bien. No, no es cierto. que por un lado, digo, yo creo que eso también hemos generado ya intolerancia ante cierto tipo de discursos que la neta no estaban nada chidos. Por ejemplo, nosotros luchamos mucho contra el discurso de la masculinidad tradicional, ¿no? O Sí, sea, ese sí lo criticamos y lo rechazamos tremendamente. Eh, por una parte, creo que la sociedad sí se ha vuelto crítica para bien y para mal, ¿no? Para bien en esa parte de evitar discursos de odio, discursos de este tipo, pero también de repente hemos visto como que una excesiva tendencia, ¿no? A malinterpretar mensajes, claro. a sacarlos de contexto, ¿no? Ahí están las funas tremendas que tienen, pues, personas que son grandes en redes sociales. La última fue la del Chicharito, que la neta sí su discurso estuvo bastante controversial, pero está toda esa presión encima, todo eso ya lo traemos, Pero ¿no? es Y eso, fíjate. O sea, el güey la redes cagó. sociales, la Pero es un casa, ser humano. O sea, es entonces, está bien. No, pero es que tiene redes sociales, pero es que es una figura pública. Sí, sí lo entiendo, pero ¿y eso ya no te da derecho a equivocarte? exacto. O sea, es esa parte. O sea, Es y esa parte, totalmente le vamos precisamente. exigiendo a una persona que sea perfecto. Ese güey, desde morrillo te lo garantizo, y chingo de madre si no. O sea, desde chiquitos le exigieron a que fuera el mejor. A que fuera el mejor, güey, a que fuera el mejor deportista, a que fuera el mejor jugador, a que estuviera en los mejores equipos. O sea, ¿hasta cuándo? Y eso es lo que todo Ujú, el mundo nos vende claro. y es lo que nadie nos dice, ¿verdad? O Y es sea, un proceso de deshumanización, ¿sabes? O sea, claro, la persona se va, ya no es a la persona, ya no es un ser humano, ya es lo que hizo, ¿sí? es cierto, es Ujú, cierto. Y digo, hay personas que sí, en su gran error, pues obviamente te digo, está el güey, está el Máster Muñoz, por ejemplo. Digo, hay personas que lo hacen intencionalmente, ¿sí? Y sabes que es una repercusión lo que te va a pasar. Y nuevamente, no es que tampoco sea agradable lo que a él le vaya mal. Pero en este sentido crítico es cuando dices, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo lo hago en un sentido adverso, o sea, mi intención es mala, y pues la consecuencia, claro, es normal que vaya a pasar eso. Pero si tu intención no es esa, entonces pagas con la misma moneda que una persona que sí lo hace intencionalmente. O sea, es bien diferente esa parte. Y aquí es donde yo les digo a muchas personas cuando llegan de repente al consultorio, o sea, tengo pacientes en verdad con percepción, con una percepción y un pensamiento hipercrítico tan complejo, que para ellos la etiqueta que tienen en la frente es de pendejo. ujú, ¿Sí? Oye, pues es que mi papá todo el tiempo me dijo que no servía. Todo el tiempo me dijo que eh, era un pendejo, que no podía, que siempre iba a hacer las cosas mal, siempre estaba atrás de mí, o sea, y aunque ahorita ya no esté porque soy un adulto, yo me siento así. No salen, no eh, conviven, no tienen amigos, no socializan, no pueden tener una pareja, no pueden sienten que no hacen nada bien, o sea, y en verdad ya llegan al punto donde dicen, ¿sabes qué? No, no sirvo para estar en este mundo. En verdad, o sea, y los pensamientos se vuelven bien complicados. claro. Empezar a darle a la persona la oportunidad de cambiar es primero empezar a ver esa voz compasiva y es decirle, a ver, ¿sabes qué? Primero no te rindas. Empieza a darte la oportunidad de que si dejaste de hacer las cosas por hartazgo, porque ya te creíste esa película de que no puedes, de que eres un inútil, que eres un pendejo, que eres esto, que eres aquello,
empieza a cambiar esa perspectiva, esa creencia, pero apoyándote en el intento. Les digo, les pongo un ejercicio así lo te explicaba la vez pasada, con unos plumones, por ejemplo. Le digo, a ver, trata de hacer malabares con plumones. Ajá. Lo intentan hacer y se les caen y me dicen, es que no quiero hacerlo, me da vergüenza. Le digo, pues no pasa nada. O sea, esa percepción de vergüenza es la que te hace que ya no quieras intentarlo. Y es la parte crítica que te está diciendo que no puedes. ¿Cuántas personas dejan de hacer sus objetivos, sus metas, sus sueños, el intentar hacer algo? ¿Cuántas personas dicen, es que me encantaría hacer un pinche podcast y decir pendejada y media como Israel y como el Chapo, pero pues no, o sea, porque siento que si lo digo la gente me va a tragar. Me van a ver con vergüenza, me van a ver con como si fuera la peor persona. No es cierto. Te puedes equivocar, la vida está hecha de eso. O sea, es como les digo, o sea, yo no conozco una persona que haya aprendido a hablar, a escribir, a caminar, a leer a la primera. El Es que ser humano está son, compuesto para cometer errores. son reglas tremendamente exigentes, ¿no? Las que de repente tenemos que bajarles, o sea, tenemos que bajarles un montón, porque sí podemos llegar a deteriorar un perfeccionismo feroz, ¿no? O sea, realmente así como todo lo tengo que hacer perfecto, ¿no? Entonces, algo que es muy, muy valorado, ¿no? Por ejemplo, si tengo que tener un gran desempeño en todo, en laboralmente, económicamente, sexualmente, y si no lo logro, nada, No sirves. madre, No ¿sí? sirves, o sea, para el Exacto. mundo, para la sociedad no sirves. Y fíjate, la Y parte luego más... se combina con esta parte de que siento culpa por expresar emociones o por pedir ayuda, porque eso yo debería de poder solo, ¿sí? Y entonces como debo de poder solo, no busco ayuda y caigo en, evadir el problema, alcohol, drogas, mil mecanismos, ¿verdad? Que solamente lo van agravando y agravando y agravando. Entonces, Fíjate, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? fíjate, y otra cosa, en la parte de lo profesional en la industria, fíjate, hace un año más o menos, empecé a darles consultas gratuitas a personas en LinkedIn. ¿Con qué fin? O sea, todas las personas que estuvieran desempleadas, ayudarles primero a resolver esa parte de la culpa. O sea, esta circunstancia es decir, ¿por qué no soy suficiente o por qué me despidieron y no encuentro trabajo? Y hasta la dinámica de la persona que no tiene trabajo se vuelve bien complicada, porque cuando lo rechazan de un trabajo es como atenuar todavía más esa creencia al decir, no puedes, no No, puedes, hombre, es un inútil, no sí. sirve. Y en verdad es tan abrumador que cuando las personas, cuando empiezas a tener esa primera sesión con ellos, porque les digo, es totalmente gratuita, ¿no? O sea, mi intención es ayudarte, darte algunas herramientas para que lo intentes. No es un proceso derivado complejo terapéutico, sino es para que Mm, salgas un poquito de esa parte, de esa percepción y empieces otra vez a estructurar algunas cosas. Y como con la parte de recursos humanos, les ayuda a calibrar un poquito sus currículums, donde a veces también se pueden sabotear. Pero en este caso, el mayor de sus problemas no es un currículum mal elaborado. Es la percepción donde se sabotean incluso hasta en la entrevista. ¿Por qué? Porque ellos incluso antes de estar en la entrevista ya están pensando que van a fallar. Ya están ya eh, predispuestos a decir, ¿sabes qué? No puedo, güey, no puedo, no, o sea, no me van a contratar, güey. ¿Por qué? Porque estoy mal, porque estoy bien pendejo. ¿Por qué? Porque no hice eh, las cosas bien, porque por eso me corrieron, porque por eso no sé. O sea, ya la persona se está automáticamente yendo al precipicio. O sea, ya se hombre, rindió. tremendo. Sí, claro. Y se sabotean terriblemente. Y cuando se dan cuenta de que en la entrevista no les fue nada bien, pues ¿qué pasa? Chinga, no voy a poder ayudar a mi Se familia, no voy a confirman poder todas generar mis ideas, ingresos. ¿no? Todo va para mal, todo va para mal. Y esta Exacto. es una de las peores partes que sufre un ser humano, mucho, sean hombres o mujeres, porque es esta percepción a creer que no somos suficientes, que no podemos, que no lo estamos Eh, haciendo bien. Y la otra parte es donde empezamos a darnos cuenta que si no funcionamos como seres humanos, entonces ya somos terribles seres humanos también por ello porque no cumplimos las expectativas de otros. eh, Cuando una persona le dices, a ver, si quitas un poquito la culpa y la expectativa de tener que hacer, ¿qué te gustaría hacer? Y ya dice, no, pues es que pues tal vez ni siquiera me gustaría trabajar en esto. Tal vez me gustaría estar haciendo esto o aprender esto, desarrollar esto. Pero pues tengo ahorita la necesidad de resolver para mi familia, tengo que llevar dinero, ok, está bien. Visualízate como si ya tuvieras empleo. ¿Qué pudieras hacer? ¿Cómo te venderías? ¿Cómo te ofrecerías? Y si te fijas, empezamos a modificar la percepción de, ujú. ¿sabes qué? Oye, pues no, pues creo que sí soy bueno en esto, en esto. ¿Cómo venderías eso, verdad?
Claro. Y es facilitarle a la persona el que se vean de una forma más compasiva. O sea, a ver, Sí. por qué te despidieron la vez pasada? No, pues es que hubo un recorte, la chingada. Pues, bueno, Y es pues que a ese veces es no un tiene nada que problema. ver con ellos, ¿verdad? Como Totalmente. mencionas. O sea, tiene que ver con también problemas estructurales, sociales, ¿verdad? De la falta de empleo, de mil situaciones que la Hasta verdad malos jefes, luego Charlie, hasta malos malos jefes, o sea, jefes, güeyes malos que de plano ambientes. están en una posición equivocada y acaban haciéndole la vida de cuadritos a las personas que Claro, son trabajos atendidas. donde los truenan a los trabajadores, ¿no? Trabajos donde son súper pesados, donde te llevan al burnout, todo esto, digamos, pues es parte de, pero es muy importante que ver cómo impacta, ¿no? Ya en su seguridad, en su autoconcepto, ¿ah? Y fíjate, porque veía el dato de que en varones, en hombres, cuando no se cumple con este papel de el rol del proveedor infalible, es una de las causas más importantes, de los mayores estresores para la salud mental en los hombres, son precisamente estos temas, las presiones laborales y económicas, ¿sabes? Entonces, si yo no puedo sostener a mi familia económicamente, entonces no valgo nada, ¿sí? Tengo que ser el pilar. Entonces, no, pues es un tema bien, me llamó la atención eso que dijiste de que daba la consulta gratuita, porque creo que es un grupo, precisamente un grupo muy vulnerable, ¿no? De hecho, Una sí, persona desempleada, si es hombre, tal vez con un poquito más de posibilidad de desarrollar tendencias depresivas o algo, no va a poder, tal vez ni siquiera va a poder buscar ayuda porque no tiene los recursos para buscarlos, es ¿no? correcto. Y Entonces te va tampoco, grabando todo, sí. es que entras en un pinche hoyo negro que no puedes salir. ¿Por qué? Porque no tienes los recursos, no te sientes bien. De hecho, ni eres apto para empezar a trabajar. Y es ahí donde yo Ujú. incluso a muchas empresas les dije, o sea, y en muchas circunstancias les he dicho, el que tengan esta parte del outplacement, que es el ayudar a las personas a transicionar en el trabajo. O sea, dejas el trabajo, está bien. ¿Qué quieres hacer después? ¿Cómo te ayudo? Sea que te despidan, sea que renuncies, sea la chingada. O sea, ayúdale a esa persona a que encuentre otra forma de salir adelante, pero nadie lo hace, o sea, son contados, o No, sea, me sobran dedos de esta mano para decirte las no, ya personas que lo sé. hacen. Yo ni siquiera lo había escuchado, o sea, Sí, no no. sé, sí, no es tan común y desafortunadamente debería de. ¿Por qué? Ajá. Porque esto que, por ejemplo, hago es este punto de apoyo para tratar de resolver la circunstancia. Y fíjate, voy a otro punto y es donde tú puedes empezar, y digo, fíjate, puedes empezar a ayudar a las personas. Ejemplo de esto es, el año pasado cuando hice la convocatoria, se registraron en un día 100 personas, Charlie. Órale, En un día. qué chido. Y el punto es, de hecho, tuve que pararle. ¿Por qué? Porque la neta es de que, pues, dices, ay, güey, pues también no puedo desbalancear todo, pero Ajá. trates de agregarlos. Y la intención no es que sean más de dos o tres puntos de apoyo, tres sesiones cortas con la intención de darles herramientas. Pero ahí es donde nos damos cuenta dónde está realmente la necesidad, dónde está la Sí. carnita, ¿sí? Y la neta es de que no, o sea, incluso hay hijos de su reputísima madre que ojalá que se podran en el infierno que les dicen a las personas, ah, güey, sí, yo te ayudo a conseguir trabajo, pero, dame tanto y ya después cuando consigas el trabajo, me pagas lo demás. O sea, y a Mm. muchos de ellos me los llevan al baile y es cuando dices, neta, güey. Ah, se abusan, ¿no? Sí. O sea, es lo mismo que un pinche narcotraficante, güey. Sí, o sea, Ahorita comentabas esto al principio del podcast de que eh, llevaba a una tendencia de que aumentaban los crímenes o algo así. sí, sí, O sí, sea, pues es que ahí se va dando, ¿no? La desesperación de las personas y, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Y se meten a situaciones de riesgo, ¿no? sí. Y fíjate, y es donde como seres humanos tenemos que tener la capacidad de poder ser un poco mm, más empáticos con los demás. Nuevamente, el ser humano siempre va a vivir la parte de la crítica y la crítica es parte de su propia naturaleza. Pero si solamente nos enfocamos en la parte crítica, nos olvidamos del 100% de la película. Es como esta película de Los Miserables. O sea, por ejemplo, Jean Valjean hizo un chingo por las personas, tan así que Mm, les trataba de dar trabajo, de hacer las cosas bien. No supervisaba a la gente porque se supone que él tenía gente que lo hacía, pero desafortunadamente esas personas no hacían bien su trabajo y acabaron llevando a una persona que tuviera un final muy, muy trágico, ¿ah? mm, Y, y él se siente culpable por ello.
Ahora, después de eso, deriva el decir, ¿sabes qué? Pues me está buscando a mí, al final de cuentas, la policía por algo que yo hice en el pasado, pero que ya no lo hice en mi presente. O sea, soy una buena persona y ayudo a los demás. Pero pareciera que para la sociedad sigo siendo una mala persona. O sea, maté un perro, soy mataperros. Ajá, el juicio, tremendo. Entonces, Ujú. si te fijas, es también una razón por la cual muchas personas, incluso en la parte del crimen o en la parte de personas que se vuelven criminales, difícilmente se pueden regenerar. Sí. ¿Por qué? Porque el entorno ya te marcó, ya te dijeron, o sea, ya estuviste en la cárcel, ya valiste madre. Se redefinir eso, ¿no? Redefinirnos como persona ante la crítica, ante todo esto, qué importante es, ¿verdad? No, pues de un diálogo como yo no soy suficiente, yo no soy bueno, yo soy una basura, incluso, ¿no? Cómo resignificar esto, ¿verdad? Y cómo aprender a vernos con más compasión, que la neta, la verdad, muchas veces, pues, lo tenemos que aprender de forma externa, ¿verdad? Ya pidiendo ayuda, profundizando, compartiendo, alzando la voz, ¿no? Que es algo que hemos dicho tantas veces, porque es muy feo y sí creo el que te puede llevar todo esto, ¿no? Fíjate, una persona agresiva, Charlie, en su gran mayoría tienen características hipercríticas muy fuertes. Por ejemplo, la persona es hipercrítica hacia su familia, hacia sus hijos, y por ende los trata en base a cómo fue tratado. Y te puedo decir que como fue tratado tal vez fue peor. Sí, Porque en esa parte hay una línea que te dice, tienes que parar porque no estuvo padre lo que te hicieron. Pero la persona al final de cuentas repite el comportamiento, o sea, repite ese patrón. El ayudar a una persona que es agresiva es ayudarlo primero a que deje de ser autocrítica, a decir, a ver, ah. empieza a entender que tu vida tiene errores y tiene un chingo y no pasa nada, ¿sí? Y deja de ver a los demás en ese mismo margen de error. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando son hipercríticas, dicen, es que yo no cometo errores y eso ya casi casi le estás poniendo narcisismo, ¿no? Oye, y es que también vemos ese perfil en personas las personas que son muy críticas con los demás suelen ser muy autocríticas también, ¿no? O sea, se atacan también bien canijo en ocasiones. Incluso, ¿no? Un perfil narcisista, ya ves que debajo del narcisista hay mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Es solo como una máscara, me pongo la máscara, porque por debajo yo creo que no soy suficiente, entonces, actúo como si, ¿verdad? Ellos aplican muy bien esta técnica, pero pues básicamente están por debajo de ahí, nomás quítale eso y es pura crítica, ¿no? Sí, sí, y es que es así como funciona, mi Charlie. O sea, si Sí, el ser humano fuera más compasivo, en verdad, y es que el problema es que las personas que intentan ser compasivas, hasta ellos mismos se juzgan, decir, es que si yo soy compasivo, entonces estoy poniéndome en el papel de víctima. Y no va por ahí. O sea, no, fíjate, claro. tan ahí, tan arraigado es el hecho de la crítica que te dicen, tú no tengas compasión de ti. O sea, eso es lo malo. La parte de la crítica siempre va a existir, te digo, desde los 6 años se va desarrollando y al final de cuentas te sirve para balancear lo bueno de lo malo. Pero ¿qué pasa cuando se va cargando todo hacia lo malo, hacia lo malo, hacia lo malo, hacia lo malo? Empezamos a pagar. Empezamos a desconectar porque nuevamente no es que se pierda, no es que, es que falla, no es que, no, simplemente se desconecta esta parte de ser compasivos, de decir, ¿sabes qué? Yo puedo cometer errores, yo me puedo equivocar, yo puedo hacer cosas para resolver, pero pareciera que no debo. Entonces, para Ajá, poder hacer eso, entonces tengo que hacer grandes sacrificios, tengo que hacer grandes cambios, tengo que castigarme mucho, tengo que flagelarme la espalda hasta que sangre. O sea, espérate, no va por sí. ahí. La parte No, sí. compasiva no es mala. No, completamente de acuerdo, ¿no? Esta vulnerabilidad de iniciar aceptando el hecho de que vamos a cometer errores, Ujú. ¿verdad? De que es imposible no hacerlo, o sea, realmente, ¿no? Y entendiendo que las críticas pueden ser justas o injustas. O sea, de las críticas, como bien mencionaste ahorita, o sea, podemos sacar información muy útil para hacer cambios, ¿sí? Sí. Podemos sacar cosas bien chidas que nos pueden ayudar a mejorar. Pero también a veces hay críticas que están completamente infundadas, ¿verdad? Que dices, ni me conoce la persona, ni sabe qué onda conmigo, o sea, saber que una opinión ajena no define tu valor. Creo que eso es algo súper importante, ¿no? Y más cuando viene de nosotros, a veces solamente estamos repitiendo un discurso que escuchamos durante muchísimos años, ¿sí? Y que ni siquiera es nuestra voz, ¿no? En terapia de esquemas, Es en correcto, modo, casi siempre es la vemos voz del esto, ¿no? papá, o del abuelo, de la mamá o hasta de la pareja. Exacto, entonces
empezar a ponerle nombre a cada cosa de estas, a identificar en dónde nos pasamos de lanza con la crítica hacia nosotros mismos, qué podemos tomar de ello, ¿no? O sea, realmente, porque a veces, pues imagínate que tal vez sí tienes un problema de salud, ¿no? Y estás comiendo, tengo pacientes que son muy malos pacientes, ¿no? Pero pacientes, en la parte que son diagnosticados con, no sé, diabetes. ¿No? Y que luego se la pasan desayunando coquita con una concha, ¿no? Y la madre, o sea, dices, oye, como autocrítica, tal vez sí podría servir, no manches, me estoy pasando de lanza con mi alimentación, ¿va? Una autocrítica severa sería, estoy de marrano, otra vez comiendo como puerco y la chingada, no me cuido, o sea, ahí sí ya se pasó de lanza, ¿no? La crítica, pero la crítica tiene valor, ¿no? Es decir, oye, espera, tal vez no deberías estar comiendo esto no es saludable para ti, ¿verdad? Entonces, es ajustarlo, regularlo, ¿verdad? Y aprender a identificar todas las emociones que esto genera. Porque como hombres vemos, ¿no? Ya enfocándonos en nosotros como varones, muchas veces cuando vemos a un hombre culpable, bueno, que siente culpa, lo vemos enojado, ¿no? Lo vemos Sí, irritado, sí. estresado, ahí todo malhumorado, ¿va? Y tal vez ni siquiera es enojo, o sea, es nomás una No. máscara. Fíjate, Charlie, ahora es aquí donde entramos, te digo, porque siempre nos metemos al tema y ya cuando acordamos ya se nos fue el pinche tiempo Ay, no manches, qué y rápido. aunque no lo creas, pues ya se le acabó el agua a la maceta, entonces pues ya hay que irnos a los tips, ¿no? Entonces, el primer tip que yo quisiera compartirles y va precisamente relacionado a esto es, hay muchos trastornos de personalidad complejos, como el trastorno límite de personalidad, como el trastorno esquizoparanoide, está el trastorno narcisista, en fin, o sea, hay N cantidad de trastornos de depresión mayor, en fin. Cada trastorno tiene una base. Y voy a poner un ejemplo. Un paciente con TLP o trastorno límite de personalidad, aunque no lo crean, está alimentado en su gran mayoría por una gran culpa. Culpa a lo que pudo haber cambiado, culpa a lo que no debe haber permitido, culpa a lo que le sucedió, culpa a lo que ha hecho, culpa al no poder, culpa a muchísimas circunstancias. Entonces, sí, un trastorno es un diagnóstico, pero a veces el mismo diagnóstico se puede volver en un acto crítico. Entonces, si ustedes están en un proceso donde tienen un diagnóstico, está bien, el diagnóstico sirve como un punto de apoyo, pero tú lo dijiste muy acertadamente en una ocasión, Charlie, el trastorno no eres tú. El Ujú, trastorno es lo que te pasa, pero no es lo que eres. Entonces, exacto. aprender a quitarte la crítica de la etiqueta que te lleguen a poner depende de ti. Porque a veces esas críticas son tan complicadas quitarlas que no las quedamos. Y ejemplo va no solamente a los trastornos, Charlie, sino va a todas esas críticas que recibimos de todo nuestro entorno. Eres mal Ujú. padre, eres mal hijo, eres mal empleado, eres mala persona, ¿sí? Vamos a empezar a evaluarnos de una forma más justa. Y para poder hacer eso, lo que les pongo sobre la mesa es, siempre traten de evaluar basados en sus hechos, no en las críticas. La próxima vez que la crítica quiera aparecer por palabra, mándenla a chingar a su madre. Y aprendan a primero evaluar sus actos, sus acciones. Y sobre eso, pónganlo en una balanza. Ok, hice esto mal, pero hice esto bien. Hacer la película completa nos vuelve mejores personas. ¿Qué Sí, opinas? exacto. Creo que entender el contexto completo, ¿verdad? Considerarlo todo cuando aparezcan esos pensamientos, muchas veces los desarma, ¿no? O sea, creo que el tema de la culpa, en gran parte, ¿no? La palabra disculpa, ¿no? O sea, quítame la culpa, ¿no? Aprender a perdonarnos, ¿sí? Aprender a perdonarnos a nosotros mismos, entendiendo todo nuestro contexto y todo, y aprender a perdonar a los demás. Porque tal vez ni siquiera están hablando de ti, ¿no? Están hablando de ellos, ¿no? Es más más Correcto. una confesión, más algo que les está afectando a ellos. Entonces, aprender a perdonarnos y a responsabilizarnos, ¿no? De las cosas que sí hay que cambiar. La culpa tal vez, la autocrítica en la culpa nos puede llevar a cambios positivos, pero hay que saber regularla, ¿no? O sea, es una emoción útil si la sabemos regular, ¿sí? Claro. Y esto va un poquito más para las damitas que nos escuchan. Y va precisamente también en este sentido de la crítica. Si tienen una pareja y tienen algunos problemas precisamente tanto en la parte de la ira, el enojo, la parte impulsiva, incluso la parte crítica hacia ustedes, traten de evaluar las cosas no desde la misma forma, porque entonces el ciclo solamente se repite. En lugar de eso, algo que es bastante funcional es dejen de mantener la crítica y enfóquense en lo bueno.
O sea, ¿cuáles son las cosas buenas que ustedes han hecho y las cosas buenas que hace su pareja? Si se enfocan en eso, van a haber menos posibilidad de ponerle atención al error. Y esa es la otra parte. Cuando veamos el error del otro, entendamos que es un ser humano y es imperfecto. Entonces, el ser humano como tal siempre va a cometer errores. Entonces, entender que el otro va a cometer errores nos puede hacer ver que somos esas personas con las que deseamos estar, personas imperfectas. Entonces, aprender a aceptar eso va a hacer la vida más fácil en una relación de pareja. ¿Qué opinas, Charlie? Sí. No, perfectamente, creo que estoy muy de acuerdo contigo en esa parte. Queremos que se rompan esos ciclos de silencio, ¿no? Que hemos visto que son muy, muy normales. Hay un término que se llama el doble silencio, ¿no? O sea, yo como hombre, si tengo mi pareja, me pasa algo y en lugar de decirle lo que sucedió, hizo algo que me lastimó, me expresó algo de una manera que se pasó de lancilla, me hirió, esto, lo otro, no me gustó. Entonces, lo que hizo me dolió, pero entonces mejor me lo guardo, ¿no? Y luego la otra persona se da cuenta de que claramente algo está pasando, pero pues él no dice nada. Entonces es un doble silencio, ¿sabes? Ahí, entre los dos que pues, nadie dice nada, la distancia se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Y esto nos lleva a de distanciar mucho los vínculos. Entonces vamos a hablar más, ¿no? Vamos a romper, o sea, si a ti como hombre te pasa algo y te duele, manéjalo, o sea, identifícalo, qué está sucediendo, qué te puso triste, qué te lastimó, menciónalo, ¿no? Y si tú como mujer, pareja, logras detectar algo, también hay que hacerlo ver, ¿verdad? Oye, me da la impresión de que algo pasa. ¿Qué sucede? Vamos a romper el silencio, ¿no? Porque la neta no nos lleva a nada. Es correcto. Y pues es parte de lo que tratamos de compartirles en este capítulo. Nuevamente, como seres humanos, recuerden siempre nos vamos a poder equivocar. Lo más importante es aprender del error y poderlo corregir. Eso es lo que busca la parte compasiva. Entonces, pues esperamos que les haya gustado muchísimo este capítulo. A nosotros en lo particular nos gusta mucho cuando hacemos esto. Y pues pueden mandarnos preguntas, dudas, comentarios, quejas, chistes, chocolates, etcétera, etcétera. Uno que otro albur también se vale. Y pues bueno, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Psicología para Hombres, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Ya revivimos ese niño, el niño ahogado. Ya, gracias a Lalo que nos está ayudando en eso. Y también pues nos encuentran en Spotify, que es una de las plataformas, y en YouTube, que también ahí pueden escuchar y ver nuestro podcast. Entonces, les agradecemos muchísimo a todos. Y Charlie, ya para cerrar, ¿qué te gustaría compartir? Ya lo de siempre también, ya saben, esto no reemplaza ni sustituye ningún proceso terapéutico. Esto es solamente informativo. Si detectan algo que les llamó la atención de esto o necesitan trabajar un tema importante, acérquense a un profesional de la salud mental, chequen sus credenciales, que todo esté bien y pidan ayuda. Definitivamente. Y pues bueno, recuerden, nos vemos en el próximo capítulo el miércoles. Esperamos que sea un muy buen capítulo. También ahí estamos haciendo algunas cosillas, espero que les gusten. Y pues, un placer verlos como siempre cada miércoles. Esto fue Psicología para Hombres. Adiós. Bye.